Ok, hermanos, sean bienvenidos cada uno de ustedes. Vamos a empezar con la escuela dominical en esta mañana. Les pedimos, hermanos, que pues ya nos acomodemos, ¿verdad?, para empezar, y vamos a hacer una oración para empezar. Amado y bendito Dios, le damos gracias, Señor, gracias por permitirnos un día más de vida, Señor, y podernos reunir en esta mañana. Todo viene siendo en su nombre, mi Dios. Le pedimos, Padre, que nos enseñe, Señor, en esta mañana cómo vivir mejor, Padre, cómo desarrollarnos, Señor, en este mundo pecador, mi Dios. Pedimos de su bendición a cada uno de mis hermanos que ya están reunidos aquí, mi Dios. Le pido por cada uno de ellos. También, Padre, por los que están en las redes sociales, que usted les bendiga. Y le pedimos también por los que vienen en camino, que usted apresure sus pasos. En el nombre de Cristo Jesús se lo pedimos. Amén. Ok, hermanos, vamos a entrar en el estudio de esta mañana. Y el estudio es, hermanos, la libertad de la salvación. Estuvimos viendo la justificación, pero ahora vamos a ver la libertad de la salvación. Y vamos a empezar, hermanos, con un texto bíblico. Vamos a una lectura bíblica allí, hermanos. Les pido que me acompañen allí a Efesios. Vamos a Efesios 2, 8, 9. Yo creo ya algunos de ustedes se saben estos versículos, ¿verdad? En Efesios 2, 8, 9, hermanos, la palabra de Dios dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. 2, 8 y 9. Ok, hermanos, pues con estos versículos vamos a empezar. Y como ustedes pueden mirar allí, dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Ok, y dice que esto también, dice, no es de nosotros, pues este es un don de Dios, que viene siendo un regalo de Dios, hermanos, pero nos dice muy claro que por medio de la fe, por medio del creer, hermanos, nosotros en nuestro Dios, por medio de eso vamos a ser salvos. En la introducción, hermanos, dice: la libertad de la salvación. Se trata de hecho que la salvación es gratis. Casi todo el mundo cree que no tiene que hacer buenas obras, trabajar, pagar, vivir una vida buena, ser miembro de cierta religión, etcétera. Hay muchas cosas, hermanos. Para ser salvo, hermanos, la Biblia enseña todo lo contrario. ¿Ok? Tenemos que quitarnos de nuestras mentes todo eso, ¿verdad? Casi todo el mundo nos dice que cree que uno tiene que hacer buenas obras. Y lo podemos entender cuando andamos predicando la palabra de Dios, hermanos. Hay muchos que nos salen con eso de que, oh no, pues es que yo hago esto otro. Yo ayudo a fulano de tal, y yo le llevo comida a los niños, a los huérfanos, y hago esto y hago esto otro. Todo esto, hermanos, es algo muy bonito y algo que Dios lo mira como un buen agrado. Dios lo mira muy bien de la parte de nosotros para ayudar a otros, porque así debe de ser. Pero esto, hermanos, tiene que ver con cómo también nosotros queremos vivir una vida. Porque depende cómo nosotros queremos vivir una vida, hermanos, es como Dios nos va a estar ayudando también. Si nosotros, hermanos, vivimos conforme a como Dios quiere, todo el tiempo nos van a estar saliendo las cosas bien. Pero tenemos que apartar todo eso de nuestras creencias, de que si por esto, hermanos, creemos que vamos a ser salvos, estamos equivocados. No vamos a ir al cielo por medio de ayudar a alguien,
o hacer buenas obras. Recuerden que toda la salvación solamente se puede recibir por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque la palabra de Dios es muy clara, dice que nadie viene al Padre si no es por mí. Es hablando nuestro Señor Jesucristo, diciéndonos que solamente, hermanos, Él vino a este mundo y dio la vida por nosotros. La sangre que se derramaba de esos corderos, hermanos, fue un día quitada de por vida. Esa sangre que se derramaba cada vez que hacían limpieza de pecado, esa vino nuestro Señor Jesucristo y los quitó a un lado, les dijo, ya no se va a necesitar de ustedes. Vengo yo a pagar con mi propia sangre, pero este es un regalo gratuito para todo aquel que lo quiera tomar. Recuerden que no nos están haciendo a fuerzas recibir a Cristo en nuestros corazones. Es solamente por cada quien. Es muy libre de quien quiera tomarlo y quien no quiera tomarlo. Pero solamente hay dos caminos, el infierno y la gloria que Dios nos da por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces es por eso que es muy importante esto y entender, hermanos, los versículos que se nos han dado para la salvación. Dice, por la gracia de Dios se salva el hombre. Cuando se habla de la gracia de Dios, quiere decir, hermanos, el favor inmerecido de Dios hacia nosotros. Es un favor que Dios nos está haciendo, hermanos. Recuerden ustedes que todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Esto quiere decir que todos nosotros íbamos al infierno. Desde el momento que Adán y Eva pecaron, dice que todos estamos destituidos de ir a la gloria con Dios. Ya Dios no podía mirar eso, hermanos, como para darnos la vida eterna. Pero en su misericordia, como Él nos dice aquí, que el favor inmerecido de Dios viene a traer a nuestro Señor Jesucristo, para que por medio de Él, hermanos, nosotros un día podamos pasar a la presencia con Dios, para que estemos con Él. Entonces, hermanos, es muy importante entender esto también, de que realmente, hermanos, si no hubiera sido por nuestro Señor, nosotros todos fuéramos al infierno. Pero gracias a Dios, hermanos, por ese día, hermanos, que aunque fue muy triste, porque mismo nuestro Señor Jesucristo, Él decía que Él no quería pasar por ahí, hermanos, porque Él sabía lo difícil y doloroso que iba a ser eso. Él lo sabía, hermanos, pero no había otra opción. A Él fue al que escogió Dios, Padre, para ese sufrimiento. Y fue tan duro, hermanos, que jamás en el mundo ha habido una muerte tan cruel como la de Él. Jamás. No ha habido otra muerte como esa, hermanos. Fue una muerte triste, una muerte lenta. Sabemos de muchos que están muriendo, que los hacen pedazos y mueren así, hermanos, pero muchos de ellos ya han sido muertos, a veces por un balazo, a veces la muerte ha sido rápida. No estuvieron batallando así, hermanos, pero la muerte de nuestro Señor Jesucristo fue una muerte lenta, porque así tenía que ser. Ese sufrimiento, hermanos, que Él tuvo, tenía que hacerse a fuerzas para que usted y yo un día podamos pasar a la presencia con Dios. Pero realmente, hermanos, nosotros estamos tomando en cuenta ese sacrificio. Es difícil. Lo tomamos muy a la ligera y a veces hasta tal vez a muchos se nos venga a la mente decir, ¿sí será cierto de todo esto?
Pero esto es la claridad de que nos dice aquí, hermanos, que por medio de la fe, es por medio de creer solamente. Si nosotros no creemos, hermanos, está bien, no creemos y vamos al infierno. Tal vez ahorita por el momento digamos, bueno, pues tal vez son puras mentiras, pero lo del rico y del Lázaro nos enseña solamente uno de los ejemplos que nos demuestran que el infierno existe y que la gloria de Dios también. Entonces por eso nos dice que por medio de la fe que nosotros tengamos, yo creo en nuestro Señor Jesucristo y yo sé que Él murió en la cruz del Calvario por mí. Entonces yo estoy diciendo que yo voy a estar, en cuanto cierre los ojos en este mundo, yo los voy a estar abriendo en la presencia de Dios. Y así va a ser, hermanos. Esto es algo que Dios nos ha puesto aquí para que nosotros lo entendamos y lo creamos, ¿verdad? Ok, hermanos, vamos a continuar. Dice, toda persona, hombres, mujeres, jóvenes y niños, han pecado contra Dios y merecen el infierno. No hay, hermanos, aquí excepción de personas. Desde los niños, hermanos, ellos están, para Dios es lo mismo, un adulto como un niño. Ahora hay mucha controversia en esto, hermanos, pero la palabra de Dios, hermanos, nos dice que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. También tenemos allí, hermanos, que nos dice que los niños, ¿verdad?, pues son del reino de Dios. Pero todo esto tiene que ver con lo mismo, hermanos. Todo aquel que haya invocado el nombre del Señor. Para nosotros es muy difícil entender esto, hermanos. Para nosotros es difícil decir, pero ¿cómo a un niño chiquito lo va a mandar al infierno? Hermanos, Dios permitió una vez que fueran y mataran a todo niño recién nacido. Cuando nuestro Señor Jesucristo nació, fue una orden que se dio. Cuando ya no lo encontraban para matarlo, entonces dio la orden de que mataran a todos los niños. Y hubo otra, hermanos, de cuando iba a ser una gran matanza también, que a todos los que tenían en sus puertas la marca con la sangre, todas esas casas iban a ser perdonadas porque Dios sabía que allí estaba Él. Y a todos los demás, hermanos, fueron muertos, niños recién nacidos, niños en vientres, de todo fue muerto. Lo que se fue encontrando que no estaban consagrados para Dios, fueron muertos. Entonces todo esto, hermanos, nos enseña que realmente, hermanos, la salvación solamente la tenemos por medio de invocar el nombre de Cristo Jesús. Ahora está bien, hermanos, todo pensamiento entendido sabemos que no puede, ¿verdad?, ir al infierno, porque un niño que no sabe todavía de qué se trata y que no puede también invocar el nombre de Dios, pues entonces, para mí, muy mío que allí tiene que haber de Dios, que Él los va a llevar al cielo con Él, ¿verdad? Pero ya entendiendo todo lo que es el pecado, hermanos, ya estando en el pecado, pues, pero como les digo, esto es muy mío, ya necesitaríamos meternos a estudios muy gruesos, ¿verdad?, en todo esto, para entenderlo bien. Ok, dice que entonces toda persona, hombres, mujeres, jóvenes y niños, han pecado contra Dios y merecen el infierno. Romanos 3:23, hermanos, allí nos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. También en 6:23 nos dice, hermanos, 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, estamos mirando, hermanos, que por ese pecado nosotros estábamos destituidos.
y íbamos allí a ese lugar. Entonces dice que por la paga del pecado, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. A pesar de eso, Dios ofrece el perdón de sus pecados y salvación de tal destino. Esto es gracia, hermanos, solamente por la gracia de Dios. Por gracia somos salvos por medio de la fe. El perdón y la salvación son inmerecidos. Por gracia sois salvos. Como nos decía allí en Efesios, hermanos, 2, 8, 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, dice, pues es un don de Dios. Un regalo de Dios que nos está dando. Por pura gracia, hermanos, estamos siendo salvos. Entonces, eso es algo que, mis hermanos, pues nos ayuda a nosotros fortalecernos más en los caminos de Dios. Que todo esto, hermanos, es de lo que se trata, de vivir una vida para Dios. Tenemos muchas doctrinas, tenemos mucho de todo hay, hermanos, que muchas veces nosotros nos desviamos, pero el mejor cimiento que debe de haber, hermanos, es el realmente nosotros creer por medio de esa fe. Y que no se nos quite, hermanos, de nuestra mente. Tenemos que mantenerla ahí. Tenemos que mantener en nuestras mentes que primeramente es Dios en todo. Cuando nosotros, hermanos, ponemos esto en cada uno de nosotros, ya es muy difícil que se quite de allí. Algo, hermanos, que nosotros tenemos que poner es nuestra mirada toda que sea en Dios. Como yo les he dicho muchas veces, hermanos, no hay madre, no hay hijo, no hay nadie, absolutamente nadie, a quien tengamos que poner en primer lugar que a Dios. Olvidémonos sabemos quién es nuestra madre para muchos. Es algo grandísimo, hermanos, pero tristemente, madre y hijo somos iguales para Dios. No hay excepción. He aquí tu madre y tus hermanos. Mi madre y mis hermanos, dijo, son estos que están aquí conmigo, dijo, porque están haciendo la voluntad de mi Padre. Y todavía su madre se queda perpleja y dice, ¿de qué está hablando mi hijo? ¿De qué habla? ¿Qué es eso? ¿De qué es? Que me explique a alguien qué es lo que él está tratando de decir. Diciendo eso, hermanos, para mí, primeramente está mi Padre, después tú. No estaba aborreciendo a su madre tampoco, hermanos. Nomás él estaba diciendo que para él lo primerito eran las cosas de su Padre, de Dios. Eso es lo que decía nuestro Señor Jesucristo, hermano. Entonces, eso es lo que nosotros ahora nos enseña a nuestro Señor Jesucristo esto. Dice, ok, agárralo, tómalo y póntelo en tu mente. Para el día que llegue tu mamá, que no me conoce, que ese día que llegue muy temprano, cuando tú estés saliendo a glorificarme, que no te vaya a decir, no, pues mira, vine a visitarte, para que platiquemos y todo esto, para que tú tengas en tu mente que ese día le vas a decir, mamá, me disculpas mucho, pero yo tengo algo muy importante que hacer y tengo que ir a la iglesia. Pero que cómo me vas a dejar aquí tirada, abandonada. Discúlpame. ¿Quieres ir conmigo? Acompáñame. No, que yo vine a visitarte y que ahora te largas y que a servirle no sé a quién y allá. Las cosas así son. Dios nos dice, hermanos, que va a haber discusiones entre padre, madre, padre e hijo,
y que va a ser una revoltura de discusiones que vamos a tener en esta vida. ¿Por qué nos dice Dios esto, hermanos? Por lo mismo. Porque por culpa de Dios vamos a tener ese tipo de cosas. Va a haber argumentos, va a haber discusiones. Pero todo esto, hermanos, pasa cuando nosotros no tenemos los cimientos bien formados, bien puestos. Cuando ya nosotros, hermanos, estamos bien cimentados, todo esto se nos hace muy fácil. ¿Y sabe qué es lo que viene pasando al fin de todo esto, hermanos? Que Dios acomoda todas las cosas para bien. Dios acomoda las cosas para bien, hermanos, porque Él sabe que tiene un enemigo muy grande y que es Satanás. Y que Satanás a él no le va a importar usar a su madre, usar a su hijo o usar a cualquiera de la familia, hermanos, para hacerlo caer. Eso tenemos que tenerlo muy claro. Pero cuando nosotros vencemos esto, hermanos, Dios acomoda todas las cosas y vienen a ponerse tan fáciles para nosotros, hermanos. Como a mí, muchos de la familia, amigos y todo eso, ya me hablan y me dicen, oh no, pero es que tú tienes que ir a la iglesia. Por no decir, tienes que ir a alabar a Dios, porque pues, son enemigos de Dios, no van a decir eso. Pero dicen, es que tú tienes que ir, como diciendo, tú vas a ir a darle de lo tuyo a ese hombre que levantó esa iglesia y a los que están ahí, tal vez. Ese es el pensamiento de ellos. Pero ya el pensamiento de nosotros no es ese, hermanos, porque por medio de la fe nosotros estamos creyendo en Cristo Jesús y en nuestro Dios. Y a Él estamos dando toda la honra y toda la gloria. Es por eso que somos salvos por medio de la fe y ese regalo de Dios, y por eso tenemos que usarlo. Tenemos que vivir como Dios quiere, como Dios nos está dando esta salvación tan preciosa, así debemos de vivirla. Yo les he platicado, hermanos, del día que fue algo muy difícil, de cuando vino mi hermana. Ella es como mi madre. Cuando mi madre murió a los 9 años que yo tenía, yo me quedé con ella y ella fue la que vio por mí hasta que yo salí de mi casa a los 18 años. Entonces, por 9 años, hermanos, yo la tuve como mi madre, a mi hermana, y era difícil. Pero definitivamente, hermanos, cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, todo esto se cambia. Todo esto es cambiado, hermanos, y yo tuve que hacer eso. Yo el día que vino mi hermana, yo le dije, y exactamente ellos vinieron ese día en la mañana, el domingo. Pero yo, hermanos, fuimos a hacer unas cosas y yo desde antes les dije, ¿saben qué? Tenemos que apurarnos a hacer esto, les dije, porque yo a tales horas yo tengo que estar en la casa de Dios. Pero, hermanos, es tan fácil, hermanos, que Dios los hace entender a ellos. Y ellos me dijeron, está bien, vámonos, porque tú tienes que ir allá. Pero si no hubiera sido así, hermanos, cómo se centra uno en las cosas de Dios, hubiera sido tan difícil para mí y el diablo hubiera puesto tantas cosas, echándome en cara. Viene uno a mirarte, viene uno a verte, porque tiene mucho tiempo que no te mira, y con esto nos pagas, con esto nos vienes a decir que para ti es mejor allá que acá, que con nosotros. Pero no, hermano. Fíjese cómo Dios acomoda las cosas cuando nosotros nos ponemos en un plan de servirle a Dios y todo nuestro ser, ponerlo para Él, decirle a nuestro Dios, yo soy todo tuyo. Desde el principio, cuando yo hice esta oración y te acepté como mi Salvador, ya es tuya mi vida, todo es tuyo. Entonces de allí para adelante, hermanos, es un vivir para Dios.
pero sí hacer este cambio, hermanos, para nosotros mismos. La gracia elimina las obras y la ley como medios de salvación. Si una persona pudiera obtener la salvación haciendo buenas obras, entonces la salvación sería simplemente su justo salario. Fíjense, hermanos. Si una persona pudiera obtener la salvación haciendo buenas obras, entonces la salvación sería simplemente su justo salario. Romanos 4:5, hermanos, dice: pero el que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. 5 dice: mas al que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. 11, perdón. Romanos 11:16. Dice la palabra de Dios, dice: si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. O sea que nos da a entender, hermanos, que todos nosotros tenemos que ser lo mismo. No tiene que haber en nosotros, hermanos, una parte del mundo y una parte de Dios. No tiene que haber eso, hermano. Por eso debe de haber un celo en nosotros, hermanos, por buscar a Dios. Por siempre estar en cualquier cosa que andemos haciendo, hermanos, que siempre esté Dios al frente. Dios, ayúdame en esto. Si ya sabemos, hermanos, que cualquier cosa que nosotros hacemos a veces se nos hace tan difícil que hasta en eso, hermanos, tenemos a veces que pedirle a Dios que nos ayude. Mi Dios, voy a hacer esto. Voy a mover un mueble. Dios, que todo salga bien. Para un mueble, dicen ustedes, pedirle a Dios para mover un mueble, sí. Porque hay veces que vas a mover el mueble y por no mover las cosas, lo mueves así y de repente topa con algo y ya choreas todo y tiraste todo y quebraste la televisión de 17,000 pesos. Y hasta en eso Dios tiene cuidado. Dice Dios: si me hubieras pedido, te hubieras ahorrado de quebrar esa televisión de 17,000 pesos para que sigas idolatrándome. Fíjense, hermanos, en cualquier cosa, hermanos. Yo hay veces, hermanos, ¿y sabe por qué le digo esto? Porque yo me he fijado, hermanos. Yo hay veces que estoy haciendo algo y muchas veces es en mecánica, que estoy arreglando algo allí y cómo batallo. Y a veces, y luego me viene a la mente y me digo, es porque yo no le pido a Dios, porque Dios me hubiera ayudado desde un principio. Me salgo de allí, hermanos, y le digo a Dios: perdóname, le digo, pero ahorita sí te pongo a ti para que me ayudes. Me salgo y me doy unas 2 vueltecitas, 3 vueltecitas y miro el sol y me doy 2 vueltas y otra vez para abajo. Apenas entro, hermanos, cuando ya está la pieza puesta y lo que voy a hacer. Digo, pero si estaba tan fácil, ¿y cómo ya tenía más de 1 hora aquí que no podía hacerlo? En cosas de estas, hermanos, está la presencia de Dios. O sea que Él está en todo. Por eso nos dice, hermanos, que aquí todo nuestro ser es de Él, porque ya se lo hemos entregado. Y así debemos de vivir una vida para Él. Una vida, hermanos, que le agrade a Dios, porque nos dice que si una persona pudiera obtener la salvación haciendo buenas obras, entonces la salvación sería simplemente su justo salario. Quiero que me acompañen, hermanos, allí a Hechos. Hechos, hermanos, 8:13.
Allí, hermanos, nos habla de Simón, dice 8:13, dice, también dice, creyó Simón mismo y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. En el 18, hermanos, dice, cuando vio Simón, 8:18, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Miren ustedes lo que andaba haciendo este ingrato, metiéndose en las cosas de Dios, hermanos, por algo que no debe de ser así. Entonces dice en el 19, diciendo, dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. El 21 dice, no tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. 22 le dice, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Y el 24, hermanos, dice, respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Pero fíjense, hermanos, hasta dónde llega la maldad, de que nosotros queramos a veces conseguir cosas por medio del dinero. Nunca, hermanos, vamos a conseguir nosotros algo así, porque todo se desvanece. Todo lo que nosotros hagamos por mala obra, hermanos, todo se nos va a desvanecer y no lo vamos a tener. Entonces es por eso, hermanos, que nosotros realmente tenemos que ser cautivosos en todo lo que hacemos. Somos salvos por la obra redentora de Cristo, no por nuestras obras. Entonces, viviendo una buena vida, siendo religiosos, haciendo obras, caridad y ayudas, pues no le puede salvar, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, dice Efesios 2:8-9. Realmente uno puede hacer obras buenas antes de ser salvo, como les decía. Podemos, hermanos, y Dios se agrada mucho, hermanos, de cuando nosotros hacemos algo bueno. A mí me dio mucho gusto ayer cuando al hermano Wilber, que se le perdió su cartera, y me dijo, ¿sabes qué? Yo pienso que yo la dejé en tal lugar ahí en el tianguis. Y me dio mucho gusto, hermanos, cuando ayer que fui y ya cuando me desocupé allí, ya vine con el Señor y le digo, oye, le digo, por aquí olvidaron una cartera, de casualidad no la miraste. Y el Señor rápidamente, hermanos, sin titubear, me dijo, sí, dijo, una cartera, dijo, yo la tengo, que la dejaron allí. Dijo, nomás que ya cuando yo miré la cartera, dice, ya el muchacho ya se había ido, dice, y pues yo me estaba ocupado haciendo algo, me levanté y cuando miré para allá, miré la cartera allí y me empecé a recordar de quién estaba allí y recordé, dice, que era un muchacho, dije, que estaba un poco malito y que por eso se le vino a su mente de que él había dejado la cartera porque tal vez la sacó, la puso y ya pues allí se le olvidó y dijo, pero yo la tengo, dice, no se preocupe, dice, traía 520 pesos adentro y dije, y un papel. Wow, digo yo, personas, hermanos, mundanas nos enseñan a veces cosas grandes a nosotros. Dije yo, esto es honestidad. Y dije yo, Dios te va a bendecir tu puesto, dije yo entre mí, dije, Dios te va a bendecir tu puesto y tu caminar, dije, porque eres fiel ante Dios también. Pero hermanos, podemos mirar esto y nos enseña a nosotros, hermanos,
que tenemos que tener cuidado. ¿Cómo estamos viviendo? Que realmente, hermanos, si nosotros regresemos lo que no es de nosotros. Aunque a veces andemos batallando por dinero, hermanos, que andemos con dificultades, esto pueda pasar más duramente cuando andemos así. Que el diablo nos ponga cosas para que nosotros caigamos en ellas. Y recuerden que Él luego va a decirle a Dios, hermanos, mira el que dice ser tu hijo. Tú lo estás mirando lo que anda haciendo. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que tener en mente todo el tiempo a nuestro Dios. Y que Él nos está cuidando, Él nos está viendo en todo lo que andamos haciendo. Por eso tenemos que ser leales a nuestro Dios. Si una persona pudiera salvarse cumpliendo la ley, dice, entonces en vano murió Cristo. Porque ya estaba la ley mucho antes de la venida de Cristo. La ley revela y condena el pecado. Romanos, hermanos, allí atrás vamos a ir a Romanos 3. Romanos 3:19 dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Pero no perdona y salva, por gracia sois salvos. Efesios 2:8-9. ¿Verdad? Porque por gracia sois salvos. La salvación, hermanos, por la gracia significa que es gratis. La salvación es un don de Dios. Efesios 2:8-9. La salvación es una dádiva, un regalo de Dios. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. En Romanos 6, Romanos 6:23, hermanos, nos dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La salvación es gratuita, hermanos. Romanos 3:24. Siendo justificados gratuitamente por la gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. La salvación, hermanos, es sin precio. Vamos a ir a Isaías. Acompáñeme ahí a Isaías. Isaías 55. 55:1 dice, a todos los sedientos venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed, venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Ok? Entonces dice que la salvación es sin precio. Si es gratis, entonces no cuesta ni un centavo, ni una lágrima, ni un esfuerzo, pues nada, dice, Jesucristo pagó el precio. Absolutamente nada, hermanos. Ya nuestro Señor Jesucristo lo hizo todo. Él ya sufrió, Él ya lloró, Él ya recibió de lo peor de los malvados. Y ya nosotros, hermanos, solamente Dios, nuestro Señor Jesucristo, hermanos, solamente Él quiere que nosotros glorifiquemos a Él y a su Padre. Es lo único que nos pide, hermanos, Dios, que le seamos fieles a Él, hermanos. Que quitemos todo lo que nos está dañando en nuestro ser. Despójate, dice Dios, de todo eso y ya abre la mente y ya di, yo quiero vivir para ti, mi Dios. Quiero serte fiel en todo lo que se refiere a ti.
Es lo único que Dios quiere de nosotros, hermanos. Que esta mañana ustedes están aquí, agradándole a Dios, no a un hombre. Agradándole solamente a Dios, hermanos, porque todo lo que hacemos es para adorarle a Él. El que yo esté aquí, hermanos, en este púlpito no quiere decir que voy a subirme aquí a hablar palabras mías. No, hermanos, todo es palabra de Dios. Y Dios, hermanos, lo que quiere todo el tiempo es que nosotros vivamos una vida para Él, que nos entreguemos realmente a Él, que le demos nuestro ser a Él, hermanos. Muchas veces este mundo nos absorbe, hermanos, nos oprime. Y nosotros muy seguido, hermanos, lo estamos haciendo a un lado a Él. Muchas veces lo estamos poniendo a nuestro Dios más abajo que las cosas de este mundo. Y nuestro Señor Jesucristo, hermanos, todo lo que Él hizo es para que nosotros solamente tengamos cuidado en eso, en que atendamos las cosas de su Padre. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, nos dejó ejemplos grandes. ¿Por qué Él decía eso, hermanos, cuando llegó su madre y sus hermanos? Porque Él tenía un celo por las cosas de su Padre. Y Él nos enseña en dónde Él estaba en ese momento. Él estaba, hermanos, en una reunión donde estaban hablando de su Padre. Todo lo que Él quería en esa vida que Él vino a vivir a este mundo, Él la tenía allí. Era con los hijos de su Padre, los que decidían bautizarse y creer en un Dios todopoderoso. Todos esos que decidieron, hermanos, cargar la cruz y seguirlo, eran los que estaban allí en ese día. Pero ¿dónde estaban, hermanos? En un lugar como este, hablando de las cosas de su Padre. Y este lugar, hermanos, se tiene que usar para eso, para venir y hablar las cosas de nuestro Padre y traer mensajes de nuestro Padre, de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso, hermanos, que siempre que las puertas de una iglesia están abiertas, hermanos, donde nosotros, hermanos, hemos recibido a Cristo Jesús desde un principio, allí debemos de estar. Yo no me movería, hermanos, de la Iglesia Bautista Fundamental para nada, porque es donde yo he encontrado, hermanos, la salvación. Y aquí voy a estar, hermanos, hasta los últimos días de mi vida. Yo voy a estar en una Iglesia Bautista Fundamental, dándole la honra y la gloria a nuestro Dios, no al hombre. Porque me acuerdo yo cuando estaba en la iglesia de allá de Los Ángeles, hermanos, me daba tristeza había como unas 3 o 4 familias allí. Me encanta, decían, ir a Tijuana, a la iglesia de Julano de Tal, porque qué bonito. Digo yo, qué simpatizantes esta gente, siguiendo al hombre. Qué triste, hermanos,
¿Se imagina nuestro Señor Jesucristo cómo se pone Él cuando mira esto? Es triste, hermanos, vivir así alrededor de gente que piensa de esa forma. Y seguido venían, hermanos. Otros venían allí a San Diego y otros iban a otros lados, porque me encanta, me arrulla la voz. Esto no debe ser así, hermanos. Nosotros tenemos los ojos puestos en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe, y allí debemos de estar. Donde quiera que se esté predicando la palabra de Él, hermanos, allí debemos de estar nosotros, escuchando la palabra de Dios. Es lo que nuestro Señor Jesucristo hacía, hermanos. Se reunían en un lugar para hablar de nuestro Padre Celestial. Y todos eran gozosos, hermanos, todos tenían un regocijo porque se reunían a alabar y a darle la honra y la gloria a Dios. Y este es el gran ejemplo que Cristo nos dejó, hermanos, de que nosotros, hermanos, busquemos de las cosas de nuestro Padre en todo momento. No en solamente un día jueves, un día domingo, un día cualquier otro, hermanos. Es todos los días. Todos los días tenemos que estar buscando a nuestro Dios. Qué triste, hermanos, que hay muchos hermanos que ni siquiera oran diariamente. No se postran ante nuestro Dios y le dicen: Padre mío, he pecado ante ti, perdóname mis pecados, aquí estoy, soy tuyo en este momento, mi Dios, pero te he fallado. Lastimosamente, mi Dios, te he blasfemado ante ti, mi Dios. Muchos hermanos no hacen esto. ¿Cómo vamos a ser limpios del pecado que estamos haciendo en todo momento si no estamos yendo a la sangre de Cristo Jesús para que nos limpie de ese pecado? ¿Cómo estamos viviendo, hermanos? Estamos en el mismo trapo de inmundicia. Si no vamos, hermanos, en todo momento a nuestro Señor Jesucristo que nos limpie con su sangre, estamos mugrosos. Y recuerden que Dios, hermanos, no se fija en nosotros cuando nosotros andamos así. Por eso la sangre de Cristo Jesús vino a ser derramada, hermanos, para que por medio de esa sangre nosotros nos estemos limpiando de nuestros pecados que estamos cometiendo cada minuto, cada hora, cada 2, 3 horas, cada momento. Tenemos que estarnos limpiando, hermanos, del pecado, para que Dios esté con nosotros. Pero tristemente, hermanos, es duro decirlo, pero muchos que nos decimos decir hijos de Dios, que ya tenemos a Cristo en nuestros corazones, no hacemos nada de esto. Y esa comunión, hermanos, la tenemos que tener. No se nos debe de olvidar, hermanos. Eso tenemos que mantenerlo en mente diariamente, hermanos. Y no importa quién esté, hermanos, en la casa también. Usted tiene que pedir su lugar. ¿Saben qué? Yo necesito mi momento ahorita porque voy a platicar con mi Padre. Voy a entregarle mis cargas. Nosotros ya no somos de los que tenemos que andar yendo detrás de un hombre a contarle nuestras cosas, hermanos. Tenemos el sumo sacerdote que es nuestro Señor Jesucristo. De allí en fuera no hay nadie, absolutamente nadie, hermanos, a quien nosotros tenemos que andarle entregando nuestras cosas. Ya Él vino y Él dio todo por nosotros, hermanos, y ahí lo tenemos. Él está en cualquier hora, en cualquier momento que nosotros quieramos ir a Él y platicar con Él, ahí está listo para escucharnos. Pero sí, hermanos, debemos nosotros de
realmente entregarnos más en cuerpo y alma a nuestro Dios. La salvación por la gracia es ofrecida a todos. Quiero que me acompañen ahí, hermanos, a Tito. Vamos a ir a Tito 2:11. Dice: por la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Mateo 11:28, hermanos. Dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y tenemos también en Romanos, hermanos. Vamos a Romanos 10:13. Dice: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Entonces ahí está, hermanos, la salvación. Dice que la salvación por la gracia es ofrecida a todos. Es la responsabilidad, perdón, hermano. Es la responsabilidad de cada persona aceptar la salvación por medio del arrepentimiento y fe en Cristo. Vamos a regresar otra vez a Isaías, hermanos. Isaías 55, 5 y 7. He aquí, dice: llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, él, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual sea amplio en perdonar. Wow, qué hermosos versículos, hermanos. Todo esto nos enseña, hermanos, que es la responsabilidad de cada persona aceptar la salvación por medio del arrepentimiento y la fe que es en Cristo Jesús. Todo esto, hermanos, nos lo da para que nosotros lo usemos y estemos descansando en Él, hermanos. Dios nos da descanso, Dios nos da todo lo que nosotros necesitamos, sin afligirnos, hermanos. Juan 13:18, hermanos. Juan 13:18 dice la palabra de Dios: no hablo de todos vosotros, dice, yo sé a quién he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañal. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. El pecador peor de la tierra puede ser salvo gratuitamente, hermanos. Y ahí vamos a ver otros versículos. Ya estamos por terminar, hermanos. Ya vamos a ir allí a Timoteo, hermanos. A Timoteo. Timoteo, hermanos, tengo el 1:15. Primera Timoteo
Primera de Timoteo 1:15. Dice: palabra fiel y digna de ser recibido por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Primera de Corintios 15. Primera de Corintios 15:9, hermanos, dice de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Y el 10 dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Allí es Pablo, hermanos, hablando a nosotros, hablando a la iglesia. Dice que porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia. ¿Se imagina, hermanos? Él traía todo eso todavía, que no podía ser digno por lo que había hecho, hermanos. Pero él le daba la honra y la gloria a Dios todavía. Tenemos que entender, hermanos, que la salvación es un gran regalo de Dios para nosotros. Ese gran regalo, hermanos, que Dios nos da, que sin merecerlo. Nosotros, sin merecer ese gran regalo, hermanos, Dios nos lo está dando. Y todavía Él dice, hermanos, dice: pero por la gracia de Dios yo soy lo que soy. ¿Qué somos nosotros, hermanos? Fijémonos quiénes éramos antes. Lo más vil y menospreciado. Pero es lo mismo, por la gracia de Dios somos lo que somos. Y su gracia dice que no ha sido en vano para conmigo. Antes, dice, he trabajado más que todos ellos, dice, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Servimos para Dios, hermanos. Todo lo que nosotros hacemos es para nuestro Dios. Siempre que hagamos algo, hermanos, para Dios, que así sea. El diablo luego nos mete, hermanos, chorro de cosas cuando se trata de hacer algo para Dios. Nos envenena el alma luego. Queremos a veces, hermanos, explotar por cualquier cosa. Pero estos grandes siervos, hermanos, que verdaderamente estaban agarrados de la mano de Cristo Jesús, ellos nos dan también ejemplos grandes de que verdaderamente Dios, hermanos, Él quiere ayudarnos, pero quiere esto, que nosotros le sirvamos con amor. Que lo que nosotros hagamos, hermanos, sea para Él, para darle la honra y la gloria a nuestro Dios. Y que no nos vendamos, hermanos, que siempre le seamos fieles a Dios, sinceramente. Todo, hermanos, lo que nosotros hagamos para Dios, si lo hacemos para Dios, todo nos va a salir bien. Y eso es lo que Dios quiere, hermanos, para usted y para mí. Que vivamos felices, que vivamos alegres, pero que siempre lo mantengamos a Él. Nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, hermanos, siempre están en nuestras mentes, en todo momento, en todo tiempo. Y Dios así lo quiere, hermanos, para que Satanás no nos venga a hacer daño, porque estamos cubiertos con la sangre de Cristo Jesús.
porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, dice, es un don de Dios. Lo más bonito, lo más preciado, hermanos, la salvación que nosotros tenemos, eso lo debemos de apreciar, hermanos, y siempre estar glorificando el nombre de nuestro Dios en todo momento y dándole la honra y la gloria a Él, porque Él se lo merece todo, hermanos. Vamos a orar. Amado y bendito Dios, te damos gracias, mi Dios, gracias por este momento, Señor. Gracias por hablar, Señor, gracias por enseñarnos que debemos de vivir para usted, mi Dios. Gracias por esa preciosa sangre que nuestro Señor Jesucristo derramó en la cruz del Calvario. Le hicieron daño, mi Señor, pero nosotros apreciamos esa sangre, mi Dios. Pedimos que nos siga bendiciendo, mi Dios. Bendiga a cada uno de mis hermanos que han escuchado esta su palabra, mi Dios. Y síganos enseñando a vivir separados del pecado para usted, mi Dios. La honra y la gloria es siempre suya, Padre. Le doy las gracias por todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.